Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz, recordándole que estamos aquí en Santo Domingo, en la calle Doctor Delgado 206 y en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. Mundial, y es para ti si te estás iniciando en la lectura de la Biblia. Oye, ahora, como digo, llámanos al teléfono 67. Leo, ¿en qué canal estamos hoy, por fin? Perdón. Aquí estamos, señores, en un lío muy serio. Yo no sé en qué canales que estamos. Te voy a perdonar, pero yo debería saberlo, pero yo no lo sé. Alguna persona, Canal 4 está en el... Bueno. Dígame, Leo. ¿En cuál? 14 no está. Está bien, déjame ver si aparece. A ver si aparece. Sí, ahí apareció. Bueno. Gracias, Leo. Les decía yo, mis amigos, que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y Las Carreras, esquina Sánchez. Vamos a recibir llamadas. A su orden. Dígame, ¿de qué desea que le hablemos? Buen día. Yo quisiera que me hablen de eso de la vena varicosa. Venas varicosas, sí. Está bien. Me pidieron la alopecia y ahora venas varicosas. Recuerden que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, y Las Carreras, aquí en Sánchez, en Santiago. Los teléfonos son el 689-0363 y 580-1116. La gente de Santiago tienen... yo debí ir el día 7 o el 14, pero lo voy a dejar para el 20, lo voy a dejar para el 21. El 21 de diciembre vamos a estar allí en Santiago. A la orden. Buenos días, mi querido doctor. Cuénteme. Hábleme del tumor en la cabeza y cuáles son las soluciones. Tumor en la cabeza, pues en la cabeza hay muchos tumores. Pero bueno, ¿será el tumor canceroso? No, el tumor es benigno, pero no. Vamos a hablarle de, imagínese, tumor en la cabeza puede ser cualquier cosa le sale en la cabeza, hasta un grano, como le llaman normalmente. Normalmente la palabra tumor uno la asocia a cáncer, tumor canceroso. Hay diferentes tipos de formaciones, pero normalmente el tumor nosotros lo llamamos tumor canceroso. A la orden. Pero normalmente... Por favor, bájeme el televisor por lo que más quiera. A la orden. Entonces la gente dice, señores, el trabajo y el esfuerzo que uno tiene que hacer para estar aquí. Por eso, a veces yo pienso que los políticos, decía el doctor Balaguer que pagaba sus elecciones. Buenos días. Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está? A su orden. Por favor, para que me hable un poquito sobre la hernia inguinal, por favor. Hernia inguinal, cómo no, con mucho gusto. Estamos recibiendo llamadas para después desarrollarlo. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿De qué desea usted que le hablemos, mi señor? De la hemorroide cuando está muy grande, que el doctor dice que hay que operarla. ¿Qué usted dice? A ver si hay que operar la hemorroide cuando está muy grande. A la orden. ¿De qué desea que le hablemos? Sí, buenos días. Quiero que me hable sobre la epilepsia y si eso se cura. Epilepsia, ¿cómo no? Vamos a hablarle de eso, Gracias. Que tenga buen día. Igualmente usted. 689-0363-580-1116. Gracias por estar tan temprano conmigo, A la orden. Sí, buenos días, doctor. ¿De qué desea que le hablemos? Doctor, yo tengo una amiga que le han diagnosticado cáncer en la lengua, grado 1. Yo quisiera que usted me hable de eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo no? Le voy a hablar de eso, 689-0363-580-1116. Estamos recibiendo llamadas para poder hablar después, que cada uno esté pendiente, que le vamos a hablar de su tema. Buenos días. Buenos días.
Buen día, doctor. En Altiz, Canal 14. Y otra cosa, que la gente que cuando lo llamen a usted, que bajen totalmente el volumen, porque usted me está hablando muy bien, yo lo oigo perfectamente bien, que lo oigan por el teléfono. Ok, muchísimas gracias, mi señora. Le agradecemos infinitamente esa información para, bueno, evidentemente, la inmensa mayoría, y eso yo lo reconozco, la inmensa mayoría de la gente baja el televisor, pero bueno, siempre va a haber como dice, un pelo en un sancocho, un náufrago en la sopa. Entonces habrá gente que no la baje. Pues tenemos suficientes llamadas. Voy a parar el que no llamó, bueno, después llamará, ¿no? Después llamará. Recuerde que estamos en Santiago, en las carreras Esquina Sánchez. Vamos a ver la gente de Santiago, el 21 de diciembre. Vayan a hacer su cita si aprovechamos los dominicanos ausentes que vienen a pasarse la Navidad con su familia. Se pasan la Navidad con su familia y cuando en enero, ya cuando se van un día antes o dos, si le corresponde, entonces me van a ver un día antes. De todas formas, pues, aquella gente que deciden que van a veces la gente le tiene un poco de miedo a la cita porque por el asunto de las dietas. No voy a poner dieta en diciembre. Así que ustedes tranquilos que no voy a poner dieta, porque no, para que no se asusten. Allá está la doctora Jaques, que los atiende, ella graduada en la universidad, como yo. Tiene un entrenamiento de más de 5 años conmigo y además los atiende con la misma técnica y con los mismos conocimientos que yo tengo. Así que todo el que necesite verme allí en Santiago en estos primeros días, ya estamos en diciembre, estamos en Navidad, yo voy a estar así con un aire navideño, por eso estoy recibiendo la llamada para no coger cuerda. O sea que si usted necesita verme, vamos a hacerlo el 21 y si no, podemos establecer, póngase de acuerdo con la doctora y la licenciada de Santiago, para si desean también lo podemos ver ya yo estoy transmitiendo desde la tranquilidad de mi hogar. Así que con la doctora Jaques allá en Santiago, yo lo puedo ver ya usted sabe, por la televisión. Usted vaya, le toma su presión, le toma todo y entonces su historia me la pone aquí y entonces simplemente voy a hacer aquí lo mismo que hago allá, lo único que no voy a verle el iris, pero voy a hacer lo mismo, Vamos a hacer lo mismo. Ya usted sabe que lo podemos ver por la tecnología que hay ahora. Tenemos que aprovechar esto. Yo estoy transmitiendo desde mi casa, ¿no? Así que vamos a hablarle de la parece a veces hay coincidencia en la vida y necesariamente la gente lo cree, otro no, pero yo creo mucho en la coincidencia. Y creo también en algo muy importante que se va a demostrar por ahora con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial son los conocimientos de los hombres puestos en los sistemas, en los sistemas modernos que hay, porque con el desarrollo de las tecnologías, recuerde que la inmensa mayoría de los descubrimientos son puras coincidencias. Se llaman ciencia cuando se puede repetir. Uno hace lo que llama una hipótesis. Venga acá, ¿y por qué la tierra de tal sitio produce tantos nutrientes, tan buenas frutos y la de otro sitio no lo produce? Entonces vemos que se da en una tierra o que se da en otra.
Y entonces investigamos qué tiene la tierra que no tiene, qué necesita el fruto que usted ha sembrado, que esta tierra no lo. Eso ya es una investigación. Ya la hipótesis que usted tenía o la teoría que usted tenía, entonces la lleva a la práctica y entonces ya se convierte en un hecho. Porque usted investigó, por ejemplo, que la granada o la chinola no se da en la tierra arcillosa, pero sí se da en la tierra que es como la tierra arenosa. Entonces, ¿por qué? Porque la tierra tiene determinados nutrientes que la chinola necesita y que no se da por eso. Entonces el cerebro es un reactor, no es un reactor nuclear, aunque hay una máquina que está produciendo energía. Esa energía se transforma en pensamiento. Hay muchas cosas que ustedes conocen, pero que otra gente conocía de hace muchísimo tiempo. Y montones de cosas. Ayer leía yo en la materia que la página científica del periódico El País de España, y salía algo muy interesante. Millones y millones y millones y millones de años sucede que habían especies de animales que convivían, no se destruían unos a los otros. Le preguntaron una vez a una antropóloga norteamericana llamada Margaret Mead que cuál es la primer manifestación de la civilización. ¿Qué se puede entender por civilización? Alguien la define como una respuesta humana a un desafío de la naturaleza. Es un poco corta la definición porque los animales tienen respuesta a los desafíos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando va a haber un ciclón o un terremoto, los animales lo saben mucho antes que nosotros. Ellos lo saben y buscan refugio. Esa es una respuesta, pero es una respuesta animal. Entonces, la respuesta humana es lo que hace el ser humano para protegerse de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, había mucho frío antes. Los hombres que vivieron en esa época, para guarecerse del frío, pues hacían caravana y se iban de un sitio donde hacía mucho frío, se iban para uno que no hacía frío. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que vive en el este se suele ir para el sur. Miami se llena de gente, y Orlando, la Florida mejor dicho, se llena de gente que vienen del norte, vienen del este. ¿Por qué? Porque en el este hace mucho frío y en el norte también. En el sur no hace frío. Entonces en el sur se producen algunas cosas que no se dan en el este. Cuando hace mucho frío en el este y en el norte, la gente se va para el sur. Cuando hace mucho calor en el sur en verano, entonces suelen irse para el norte y para el este. Es un desafío, es una respuesta a un desafío por la naturaleza. Entonces la mente humana reacciona y busca el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas, el cuerpo produce determinadas conexiones que le permiten a la gente desarrollar y hacerse hipótesis o planteamientos. Eso trae como consecuencia que aparezcan las soluciones. Si usted no se plantea el problema, si usted no tiene la necesidad, usted sigue ahí muy bien, usted sigue muy bien tranquilo, porque no tiene la necesidad. Ahora, cuando tiene necesidad, entonces usted busca soluciones. Los seres humanos hicieron cuevas, vivieron en cuevas durante mucho tiempo para guarecerse del frío, pero no pensaron que las fieras también se iban a intentar guarecer del frío, y al encontrar la cueva, se fueron a la cueva y entonces le encontraron la cueva que estaba premiada, porque encontraron comida para pasarla. Dime, hay una llamada, pues bueno, ahorita cuando yo comience a contestar la llamada la voy a coger. Perdón. Entonces las cuevas
estaban ricas porque tenían los humanos que se metían ahí y además tenían la comida que ellos llevaban. O sea que si las fieras eran vegetarianas, encontraban comida vegetariana, encontraban carne de otros animales y también encontraban los humanos que también se lo comían. Entonces, ¿qué dijeron los humanos? No nos conviene seguir metiéndonos en la cueva. Entonces decidieron hacer chozas, pero las chozas eran muy vulnerables. Entonces, se fueron desarrollando técnicas hasta que decidieron subirse a los árboles, pero entonces venían los monos que también se suben. Bueno, fue una lucha constante, ¿no? Hasta que aparecieron las viviendas, diferentes tipos de viviendas. Y aquí estamos, la civilización. Esta semana leía en el periódico El País de España, la sección de la materia por Francisco Domenech, que hay una situación. No fue él. Pero bueno, resulta que apareció el síndrome del hombre lobo. Afortunadamente la alopecia, que es la pérdida casi universal del cabello en determinada zona, por ejemplo, la persona en la región frontal. Déjame ver esta persona que está muy interesada. A la orden. La persona. Cógelo ahí me está usted. Yo estoy contestando la pregunta, pero ahora ya me estoy oyendo también en la televisión. No vale la pena. Bueno, el asunto es el siguiente, que después de cierta edad, cuando la mayor parte de los hombres responsables ya tienen su familia formada, aparece la alopecia. Pero también aparece en jóvenes. Yo tengo, por ejemplo, un hijo que a los 20 y tantos años o a los 30 comenzó a perder el pelo. Y él decidió pelarse a caco. Y eso se puso de moda durante un tiempo. Entonces resulta que la alopecia, evidentemente buscando respuesta, todos los estudios que se hacen, ninguno encuentra la solución. Entonces buscaron cantidades de productos que yo debí buscarlo y lo voy a buscar para ponérselo en su momento, para que ustedes vean y esos productos para los jóvenes y también las mujeres. Se demostró que 1 de cada 3 hombres que usa determinado producto para la alopecia, eso tiene sustancias androgénicas, o sea, derivado de la testosterona o materia prima para que el cuerpo fabrique la testosterona, porque la gente asocia la alopecia a falta de hormonas masculinas, y no es así, porque hay mujeres que también desarrollan. Entonces sería por exceso de hormonas masculinas, sería entonces. Pero 1 de cada 3 hombres en etapas reproductivas que usa los productos para la alopecia tienen descendencia o tienen hijos con el síndrome del hombre lobo. Cantidades de vellos en las extremidades, en el dorso y en el cuerpo. Entonces ya es un problema de hirsutismo. O sea que la alopecia es sustituida por un hirsutismo, exceso de vello en diferentes partes del cuerpo, no púbico. 1 de cada 3 hombres, 1 de cada 10 mujeres que toman productos para la alopecia, así que tienen que cuidarse muchísimo, porque parece ser que el gen que produce la alopecia en determinados hombres y en determinadas mujeres no tiene nada que ver. Es como la homosexualidad, no tiene nada que ver con las hormonas. Es un problema genético, congénito, que lo desarrollan algunos hombres y que lo desarrollan algunas mujeres. Hay un eslabón perdido por ahí y con el tiempo lo vamos a encontrar. Pero usted puede estar seguro que lo vamos a encontrar. Un eslabón, un problema genético, congénito, que nacen algunas personas con eso. Y por más de cosas que se hagan, no le nace el pelo. Hay muchos que le hacen implante de pelo, a algunos le da buen resultado, a otros no le da. Así que para la alopecia
no hay remedio. Las venas varicosas. Las venas varicosas, usted sabe, bueno, usted no lo sabe, pero yo se lo voy a decir. El corazón maneja algo que se llama presión. Presión. Es increíble porque el corazón, para bombear la sangre a diferentes partes del cuerpo, el corazón produce un latido. Se llama una sístole. Bombea la sangre y evidentemente la presión con la que el corazón bombea la sangre tiene que ver con varios factores. Uno de los factores es la cantidad, la masa corporal que el corazón tiene que alimentar, y esa masa corporal tiene que ver fundamentalmente igual que los vehículos. Mientras más grande es un vehículo, mayor es el motor, mayor fuerza, mayores caballos de fuerza tiene que tener el vehículo. Entonces, la presión que hace el corazón para bombear la sangre es similar a los caballos de fuerza que tiene un vehículo. Entonces resulta que para que la sangre que llegue al dedo grande del pie derecho tenga que subir al corazón, no hay, la presión es negativa. Fíjense lo maravilloso del cuerpo, que para que la sangre baje hay lo que llaman un bombeo del corazón. Y entonces para que la sangre suba del dedo grande del pie derecho al corazón, para que el corazón la bombee a los pulmones, resulta que el corazón tiene que hacer una especie de succión, una aspiración. Eso es lo que le llaman entonces la diástole, que hace una aspiración y hace una presión negativa. La presión que llega al dedo cuando el corazón bombea, usted la puede medir. Puede ser de 100, de 120, de 110 o puede ser menos. Pero la presión que sale de ahí tiene que ser menor. Perdón. Tiene que ser menor que la presión que llega para que la sangre entonces pueda subir. Las varices se van a producir porque mientras que las arterias que llevan la sangre no tienen válvulas, las válvulas son como cheques. Los cheques son los que permiten que el agua suba a una distancia, pero que no se pueda devolver. Entonces resulta que en el caso de las varices, sucede que los cheques o las válvulas que impiden que la sangre retroceda, porque es normal, la gravedad, lo que le llaman la gravedad, es lo que ala una sustancia, un objeto a una altura inferior, diferente, ¿no? Entonces, para que la sangre del pie pueda subir al muslo y del muslo pueda subir a la pelvis, de la pelvis pueda subir al tórax, necesita que la presión vaya bajando. Oiga esto, tiene que ir bajando la presión. A medida que va subiendo, la presión tiene que ir bajando. Pero que resulta que entonces a veces cuando la persona tiene mucho peso o cuando la persona hace poco ejercicio, los cheques o válvulas que impiden que la sangre, una vez que llegue al muslo, se devuelva para la rodilla o para la pierna, hay un cheque que impide, que se llama válvula. Pues a veces pierden capacidad. Evidentemente, como la gente no sabe fisiología y los médicos, la fisiología es lo que estudia cómo funcionan fundamentalmente las cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces resulta que si la persona tiene mucho peso o la persona hace poco ejercicio, hay personas que trabajan sentado. La gente que trabaja sentado lamentablemente va a hacer varices. Los policías antes, que trabajaban en la calle mandando el tráfico cuando no había semáforo, normalmente sufrían de varices. Las varices lamentablemente no
tienen tratamiento. Y hasta cierto punto pues, la gente se va a sentir mal porque, coño, debería tener solución. Lo que tiene prevención, porque los músculos actúan como si fuera lo que impulsa la sangre que suba de la pierna al muslo, aparte de la presión negativa. Necesita que el músculo se contraiga, esos músculos tan fuertes que uno tiene en la pierna se contraen. Esos músculos se contraen para impulsar la sangre que suba. Entonces la gente que no hace ejercicio, la gente que está todo el tiempo sentada, como muchísimos médicos, entonces resulta que el músculo no hace ese trabajo, entonces la sangre se acumula en la parte superior, fuerza la válvula y entonces la válvula cede y la sangre que sube al músculo se devuelve, pero que el corazón sigue bombeando sangre. Como el corazón sigue bombeando sangre, la sangre se va a ir acumulando en los planos inferiores, entonces ahí que vienen las varices. Los cirujanos vasculares surgieron como una necesidad precisamente para corregir eso. Porque evidentemente el mejor tratamiento se llama el ejercicio. Pero hay gente que evidentemente, gente no tiene conocimiento de eso. Está sentado muchísimas veces comiendo, sobre todo las madres y las abuelas que se van para los Estados Unidos. Hay mucha comida chatarra, comen mucho sentado, de la cama al televisor o de la cama al sofá, unos sofás que la gente se siente en ellos y se hunde. Entonces resulta que la sangre se va estancando. Vienen los cirujanos vasculares que lo único que hacen es que le sacan la vena, esa vena que sea prominente, que es lo que la gente le tiene miedo. Esa vena se la sacan y evidentemente tiene un resultado estético, pero no es funcional. El resultado no es funcional. La vena tiene pequeñas venas que entonces se van a ir a las venas profundas. Hay venas profundas, pero entonces la piel se va a quedar la inmensa mayoría de veces. Va a recibir la circulación que viene del corazón, pero va a tener también dificultad para expulsar la sangre de la vena. La varices llevan el diferente nombre, pero normalmente cuando la sangre llega a la pelvis y la persona tiene mucho estreñimiento, por ejemplo, en el ano hay venas que le llaman venas hemorroidales. Esas venas hemorroidales evidentemente pasan por el mismo proceso. Esa sangre tiene que ir a unas venas que finalmente van a llevar la sangre al hígado, y del hígado es que va a la aurícula derecha del corazón para mandarla al ventrículo y el ventrículo al pulmón, y así sucesivamente, al pulmón y así sucesivamente. Cuando las varices están en la margen del ano, porque la persona se pasa mucho tiempo sentado, entonces no es igual el corazón bombear la sangre, que la hace con fuerza, a absorber la sangre, que es por presión. Es una presión negativa la que permite. Entonces, cuando se forman las venas, cuando las varices se forman en el ano, ahí van a tener dos tipos de hemorroides. Un hemorroide interno, que el médico lo diagnostica cuando le están haciendo la colonoscopía o la rectoscopía o la sigmoidoscopía. El médico las ve, otra vez con el tacto rectal. Pero hay unas que se salen y esas son las que molestan más, son las hemorroides externas. Esas hemorroides externas no se pueden, desgraciadamente no hay forma de tratarla, no hay forma de que después que esa vena salen de la margen del ano, son como una tripita, es lo que parece una tripita, pero no son tripitas, son venas. Muchas veces sangran cuando la persona es muy estreñida, pero siempre van a molestar. Entonces la solución es una solución también fisiológica, porque el médico la corta
hay sistemas que son menos traumáticos, que son lo que le llaman con bisturí eléctrico. Se corta eso, se cicatriza inmediatamente, pero la solución dura poco, porque la inmensa mayoría de las veces el paciente vuelve a sus fueros. Si trabaja sentado, va a seguir sentado. Si es porque tiene aumento de peso, va a seguir con su aumento de peso. Y el tratamiento no da así como tanto beneficio. Las internas son más fáciles de manejar porque uno trata de que el paciente no se estriña. Se le dan algunos tratamientos que tienen bastante fibras. Algunos tratamientos que tienen bastante fibras. Y cuando menos se pone el paciente a evacuar, cuando menos 3 veces al día. Eso corrige precisamente porque le quita presión a la venas hemorroidales. Déjeme ver esta llamada. A la orden. Gracias. Bájeme el televisor, por favor. Sí, doctor. Gracias. Mire, es para señalarle algo que usted no sabe, que nada más lo sabe el que lo está mirando a usted. Ajá. El puntero del mouse, usted lo tiene en la nariz ahora mismo. Ahí, a ver, ahí, pero es en el televisor que se ve. De verdad. Puntero del mouse. Para que lo retire y así podemos seguir escuchándolo. Usted está hablando sobre un tema muy interesante. Pero sí, mírelo ahí donde está. ¿Cómo se quitará eso? Bueno, no sabría decirlo eso, pues yo sé que usted lo que sabe es de medicina. Muchísimas gracias, mi hombre. Sé de alguna cosa, también de otra cosa que no son medicina, pero bueno, gracias por todo, Pues le hablaba precisamente del resultado de las venas hemorroidales. A la orden. Bueno, sí. Bueno, hay otra pregunta que me habla muy poco precisa. Tumores en la cabeza. Tumores en la cabeza, cualquier formación que sobresalga a una superficie puede ser. Hay una depresión, que es una especie de hoyo, y una protuberancia que normalmente se llama protuberancia. Pueden ser pequeños quistes, pequeños abscesos, pero los tumores normalmente se habla de tumor cuando se trata de una formación cancerosa. Vamos a ver si esta persona tiene el honor de bajar el televisor. Buenos días. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Me puedo ganar la vida en cualquier otra cosa menos cantando. Las hernias inguinales. Las hernias inguinales. El cuerpo está hecho de muchas cosas. Está hecho de muchas cosas, pero una de ellas es que es saco, ¿no? A la orden. Buenos días. A su orden. No, que no se oye, no se entiende. No se entiende, no sé qué pasa, pero bueno, se me pareció la voz a un amigo que en los 20 años del gobierno del PLD, siempre el país era una jungla. Aquí sobreviviendo en esta jungla. Llegó Abinader, lo nombraron en una posición, más nunca me ha llamado. Ya no somos una jungla, ya somos Suiza o Noruega o Finlandia. Buenos días. Buenos días, mi querido doctor. Hábleme de la fascitis plantar, que eso da un dolor inmenso en la planta del pie. Sobre todo en las señoras que están pasadas de peso, Me ha caído. Es una alergia que siempre me da cuando cambia la temperatura, porque no es gripe, sino una alergia. El cuerpo está hecho desde el saco vitelino, donde está el líquido amniótico, que es el primer saco que nos pone ahí el creador para que el embrión se desarrolle ahí. El cuerpo está hecho por sacos, son sacos. Entonces esos sacos van dividiendo en los compartimientos del cuerpo, ¿no? Hay un saco
donde meten los pulmones para que no se mezclen con nada, que se llama pleura. Los pulmones están en ese saco que se llama pleura. Hay un saco donde está el corazón que se llama el mediastino. Se llama el mediastino. Y ahí está el corazón. Hay un saco que separa el tórax de los intestinos. Y en ese saco están precisamente los órganos como los pulmones, el corazón. Es un saco más grande. Hay un saco donde está el intestino, donde están los intestinos delgados, el intestino grueso, los epiplones, el páncreas, el hígado, el estómago. Ese es un saco. Hay un saco más pequeño que se llama donde está la pelvis, donde están los órganos pélvicos. Ahí ese saco donde están los órganos pélvicos está contenido precisamente la parte más inferior de los intestinos. Entonces, en esa parte inferior de los intestinos, ahí está lo que le llaman la región inguinal. Bueno, los hombres tenemos los testículos también en saco. Y cuando un órgano de eso, cuando se descose, eso es como si fuera aquellas personas que son mayores, que llegaron a tener lo que le llaman los coladores de tela. Echaban el café con el agua caliente, entonces ahí salía, salía el café. Y era muy bueno realmente. Las grecas son más cómodas, pero también salía el café bueno. Entonces ahí nosotros tenemos un saco, el saco pélvico. El saco pélvico, ahí están los órganos pélvicos. La mujer tiene el útero, los ovarios. Los hombres tenemos ahí la parte inferior de los intestinos, porque los testículos están afuera, como el de algunos animales, para que no se calienten mucho. Pues el saco pélvico está dividido del saco abdominal. Ese saco pélvico, ahí llegan parte de los intestinos. Entonces, cuando ese saco se abre, por decirlo así, es como si se descose, ¿no? Se descosiera. Y entonces por ahí se entran parte de los órganos del intestino delgado. El intestino delgado está separando, está en el saco abdominal, pero en esa división que hay entre el saco pélvico y el saco abdominal, entonces por ahí hay, a veces cuando la persona es muy obesa, cuando la persona hace mucha fuerza, sobre todo la gente que levanta pesas, la gente que cargaba antes sacos muy pesados en los supermercados o en los mercados, esa gente solían hacer hernia. ¿Qué sucedía con esa hernia? Bueno, que se abría, se va abriendo poco a poco, y entonces el intestino parte del intestino entra precisamente a esa zona. Y entonces el problema de eso está cuando la persona está en posición erecta, el intestino cae y se mete, y puede suceder que se estrangule, se le estrangulan las arterias que le llevan la sangre, se pueden estrangular, y entonces produce una necrosis. Eso produce un cuadro doloroso y un cuadro que pone en peligro la vida del paciente. Hay que hacer una cirugía urgente. La gente tiene la tendencia, desgraciadamente no lo más correcto que hay, a hablar mientras hace fuerza o puja mientras hace fuerza. Y eso realmente favorece el desarrollo de las hernias. Cuando usted va a hacer fuerza, va a levantar algo fuerte, algo pesado, usted debe cerrar la boca, parar la respiración y hacer el esfuerzo, porque el aire retenido es capaz de mover cualquier cosa. Pero si usted abre la boca o si habla, entonces se sale el aire y entonces se puede producir la hernia. Se puede producir tanto la hernia
a nivel de los intestinos, como también la hernia inguinal. La hernia inguinal es muy fácil. Yo nunca operé ninguna. La cirugía como que no me llamaba mucho la atención. Pero yo vi al doctor Félix Goico, que operaba una hernia en 15 minutos. Pero una cosa muy sencilla, porque simplemente lo que había que hacer era introducir el intestino que se había salido con un dedo, con un guante, y entonces coger una aguja y suturarlo, lo que llaman una sutura continua. Lo que tiene que hacer se debe operar, es muy difícil que las hernias se corrijan si el paciente no se opera. Hay que tener en cuenta de eso. El problema de las hernias inguinales, y también hay hernias escrotales. Los hombres pueden tener inguinales y escrotales porque los testículos están en un saco, precisamente. Entonces, tanto una como otra se pueden estrangular. Hay que diferenciar ya precisamente las hernias de otro tipo de problema que sucede en los hombres, que es cuando se le acumula el líquido. En los testículos hay unas membranas que le llaman aponeurosis, que producen un líquido para mantener los testículos siempre lubricados. Cuando hay inflamación, que hay producción de líquido, entonces se produce ahí una acumulación de líquido, pero eso no es una hernia. Eso se puede tratar de diferentes maneras. El tratamiento de la hernia es quirúrgico, ¿no? Alguien me habló de hemorroides. Ya yo le dije lo que es el hemorroide. El hemorroide es una hernia, es una varices de una vena que reciben así el nombre de la varices, reciben el nombre del órgano, porque hay arterias y hay venas en todos los órganos. El hígado tiene sus venas y sus arterias. El esófago, por donde bajan los alimentos y el agua, tienen lo que le llaman las venas y las arterias esofágicas. Ustedes han oído hablar de lo que le llaman varices esofágicas, que suceden con mucha frecuencia en los pacientes que tienen cirrosis. Los pacientes que tienen cirrosis hepática, la sangre tiene dificultad, porque la sangre de la parte superior, las venas de la parte superior, baja por una vena que se llama la cava superior. Y entonces, cuando el hígado está cirrótico, se pone como si estuviera sancochado. Y entonces la sangre que viene de la parte superior del cuerpo, entiéndase cabeza, pulmones, corazón, tiene que desembocar precisamente en la vena cava que va para el hígado. Pero entonces la cirrosis del hígado le da, y los tumores del hígado también le dan resistencia. Y entonces el hígado no deja que entre la sangre en la proporción, en la cantidad, con la velocidad que la sangre viene. Y entonces los tubos de los diferentes órganos que reciben la sangre, entonces lo que hace que la sangre se engurgita y se producen especies de varices. Esas varices, especialmente la del esófago, evidentemente van a producir sangrado, sobre todo cuando la persona come. Normalmente la persona no se toma mucho tiempo para comer, casi siempre traga. Muchas veces hablando, la comida se mezcla con el aire. Eso produce presión, rompe las venas esofágicas, produce varices esofágicas, que entonces eso va a producir evacuaciones, sobre todo evacuaciones negras. Va a producir evacuaciones negras. Es un cuadro muy, muy, muy doloroso, muy lamentable. En fin, son varices esofágicas, igual que las varices del ano, que entonces las del ano reciben el nombre de hemorroidales, porque las venas se llaman hemorroidales. Entonces a las varices que se producen se le llaman hemorroides. El tratamiento, ya le dije, se puede lubricar sobre todo cuando son internas, ¿no? Normalmente yo recomiendo el supositorio hecho con papa cruda
o coger la penca de sábila y hacer eso. No es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Hacerlo y entonces ponerle por fuera un producto que le llaman Onosol. Se le pone el Onosol. También hay unos tampones que usan determinadas mujeres, que son cuando tienen la menstruación, no quieren usar pañales o lo que se llaman toallas sanitarias. Entonces se pone ese tampón. Eso produjo muchos problemas. Cada día tiene menos uso porque la sangre es retenida. La sangre de las menstruaciones es una sangre que carece de los factores de coagulación. Es una sangre que no se coagula. Le faltan factores de coagulación. Y entonces cuando esa sangre se queda dentro del cuerpo, produce un cuadro tóxico, un síndrome tóxico. Así que tiene que tener mucho cuidado las mujeres que todavía usan los tampones, porque el tampón tiene que cambiárselo cuando menos cada 4 horas. Hay que tener esos tampones. Se pueden usar cuando hay hemorroides internas, se le ponen por fuera, se le puede poner un producto que le llaman gel de aloe vera, o se puede usar el Onosol, que es un aceite ozonizado. Déjame ver esta pregunta, a ver. A la orden. Que es un aceite ozonizado. Déjame ver esta pregunta, a ver. A la orden. Todavía no ha oído que yo dije que iba a coger la pregunta. Bueno, me hacen otra pregunta. La epilepsia. Hay diferentes tipos de epilepsia, ¿no? Le dije que el cuerpo, el cerebro humano, produce energía. Una parte de esa energía se transforma. Ya la inteligencia artificial nos dirá cómo se transforma esa energía en pensamiento. Pero la energía, aunque no se transforme en pensamiento, fluye, escapa, no como el agua, escapa de la cavidad craneana. Y como usted sabe, el pensamiento, yo puedo pensar ahora mismo en China, en Hong Kong, no hay nada que camine tan rápido como el pensamiento. El pensamiento es el producto de una reacción a nivel del cerebro que fluye, que sale y se transmite como una onda electromagnética, como una onda que viaja, como una onda que puede ser captada por otras personas. Puede ser captada por otras personas. Hay personas que, le voy a dar un dato, ¿no? Los rusos hace mucho tiempo que pusieron en práctica en diferentes partes, pero los rusos tenían un pensamiento no era un pensamiento, sino era como una especie de corriente filosófica que le llamaban parapsicología. Parapsicología terminaron definiéndola como fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales, porque ocurrían en personas que son normales, pero que tenían esta facilidad de pensar en algo y que ese algo sucediera. Pensar, por ejemplo, en este momento que yo piense en una persona en Barahona y esa persona que está viendo el canal de televisión, pero a mí se me ocurrió pensar en él, o en Pedernales, y esa persona me llama: doctor, usted pensó en mí tal día, yo estaba viendo el televisor cuando usted me oyó. Hay personas que tienen la facultad, y usted lo ha visto, muchísimas personas están marcando un número. Bueno, resulta que está marcando ese número porque está viendo la agenda y ve un número de una persona que hace mucho que no habla con ella. Y comienza a marcarle. Esa persona está en Europa, está en Pedernales, está en Puerto Plata, como José el Carvito. Está en diferentes sitios. Y usted dice: déjame llamar a José, por ejemplo, que hace mucho que no hablo con él. Y comienza a marcar el teléfono de José. Y resulta que el teléfono está ocupado. Y como usted cuelga el suyo, entra la llamada de José.
Ese es un fenómeno paranormal. Esa es una manifestación que se produce en nuestro cerebro de una energía que fluye en forma de pensamiento, igual que la música que va por el aire, y usted no la escucha, pero necesita algo que le aumente lo que le llaman los decibeles, que le aumente, y entonces su oído es capaz de captarlo. Es un fenómeno paranormal, por ejemplo, las vibraciones de la tierra. Usted va caminando en la tierra y usted no, en la tierra usted va caminando como si nada, usted va en un carro, en lo que sea, pero la tierra tiene vibraciones que la mide un aparato que le llama sismógrafo. Está midiendo constantemente las vibraciones de la tierra. Esas vibraciones de la tierra se transmiten en energía electromagnética, y esa energía electromagnética su cuerpo la capta, aunque usted no le sienta que usted esté durmiendo. Por eso usted ve los animales huyendo despavoridos cuando se va a producir un temblor de tierra. Ellos tienen un sentido mucho más desarrollado que los humanos, y ellos captan el fenómeno mucho tiempo que usted. Algunos perros se ponen a aullar en tipo de un llanto y están precisamente con eso. El cerebro produce constantemente descargas eléctricas como si fueran las nubes. Las nubes están constantemente chocando y produciendo descargas eléctricas. El cuerpo humano, si en el momento donde usted está hay una descarga eléctrica, esa descarga eléctrica pasa a través de su cuerpo, y si usted está descalzo o tiene zapato de suela, esa descarga eléctrica pasa a través de su cuerpo y lo electrocuta. Si usted tiene zapato de goma, entonces la corriente no puede, se dispersa a través de su cuerpo, pero usted lo va a sentir, porque esa energía está dentro de su cuerpo que no se pudo descargar. Entonces la epilepsia, como el cerebro está constantemente descargando, la epilepsia es una manifestación en la cual las neuronas, que son pequeños generadores de energía, que permiten la transmisión de la energía, pero producen energía también, esas neuronas se hiperexcitan. Y entonces, en vez de producir una onda a una frecuencia de, por decirlo así, de 8 hasta 14 ciclos por segundo, producen frecuencia mucho mayor, y entonces la persona la siente, y muchas veces hay hiperactividad. Si las neuronas tienen que ver, hay neuronas que son motoras, y entonces van a transmitir esa excitabilidad a los músculos que ellas controlan. Entonces hay diferentes tipos de epilepsia. Hay la que llaman los franceses el petit mal, que es un pequeño mal, que son más bien manifestaciones de crisis de ausencia. Es como si las neuronas entraran en un momento, un segundo, 2 segundos, 5 segundos, a veces un minuto, entran en una crisis de ausencia. Las personas mucho más frecuentes, los niños. El niño está, por decirlo así, comiendo en la mesa, y de una primera se queda así como paralizado y se le cae la cuchara. Entonces, cuando el pariente que está cerca ¿qué te pasa? Ahí como que despierta. Y a veces esas desaparecen con el desarrollo. A veces a los 7, a los 8, a los 10 años, otras veces se trasladan a la edad más adulta, y entonces se presentan la crisis de gran mal. Crisis de gran mal es una hiperexcitabilidad de las neuronas del cerebro, que van a ser mucho más frecuentes ahora con todos los fenómenos que hay, con todas las radiaciones electromagnéticas que hay en el medio. Cada día van a ser más frecuentes las crisis de descargas de diferente intensidad en el cerebro, ¿no? Cuando se presentan en el adulto ya tienen otra característica. En el adulto casi siempre son crisis convulsivas, a pesar de que muchas veces
Estas crisis convulsivas tienen, perdón, le avisan a las personas, se llaman auras. La persona puede estar haciendo cualquier cosa y siente una sensación como que se paraliza, siente como que algo se nubla o siente un sabor extraño en la boca. Otros tienen como una premonición y echan un grito. Y entonces el paciente tiene 3 características fundamentales. La crisis convulsiva tiene sacuden el cuerpo. Hay una hiperactividad del sistema vago, del nervio que controla los intestinos. De ahí que el paciente tiene exceso de saliva, salivación. Pero como están activados, están hiperactivados los músculos que son lo que llaman el músculo estriado, que es el que controla, el que yo controlo para poder hablar, para mover un brazo. Entonces esos músculos, la estimulación de esos músculos va a producir masticación, y en una de esas masticaciones se muerde la lengua y entonces el paciente produce salivas ensangrentadas. Como hay una hiperestimulación del sistema digestivo y de lo que llaman el sistema parasimpático, que es el contrario del simpático, entonces resulta que la estimulación de ese sistema parasimpático va a producir relajación de los esfínteres. Y entonces, aparte de la salivación excesiva que produce el paciente se va a orinar y se puede evacuar. El paciente no se da cuenta de nada de lo que sucede y después va a despertar y le van a preguntar ¿qué era lo que tú tenías? No, yo no tenía nada. Pues no tiene nada. Y si es así, la saliva ensangrentada, siente que se orinó o se evacuó y entonces que se da cuenta de la crisis. Los que están a su alrededor le explican lo que pasó. Si se pudiera, cuando uno tiene una persona que tiene una crisis con la masticadera, tiene que tener mucho cuidado porque hay gente que intentan abrirle la boca y la capacidad, la velocidad, la fuerza de una masticación le puede extirpar un dedo, pero fácilmente. Si usted pudiera, si una persona que tiene el problema de que le dan crisis epiléptica, si tuviera cerca de algo como que fuera algo, por ejemplo, así, esto apareció ahí, y se le pudiera entrar eso en la boca, impediría que el paciente se masticara la lengua, porque a veces se puede amputar la punta de la lengua. Evidentemente hay una situación, la gente antes no se quería acercar a un paciente con epilepsia y porque creía que la saliva ensangrentada, eso se pegaba. Evidentemente la ignorancia, no, nadie tiene la culpa de ser ignorante, pero la saliva no se pega ni mucho menos. El paciente cuando está convulsionando, si usted lo puede agarrar, usted lo agarra bien fuerte, porque se puede tener lo que llaman luxaciones. Se le pueden salir las articulaciones de los hombros, las articulaciones de la cadera. Hay diferentes tipos, ya le dije que hay tipos de epilepsia, pero las más frecuentes son esas, ¿no? La tipo pequeño mal, que es una crisis de ausencia, y la otra, que es gran mal, que es convulsiva. El diagnóstico de la epilepsia se llama, es un problema de una reacción electroquímica, se llama. O sea, para diagnosticarse como epilepsia, el paciente tiene que tener una manifestación, una descarga en lo que se llama el electroencefalograma. Se le ponen cables conectores al cerebro del paciente y entonces resulta que el cerebro marca precisamente el tipo de epilepsia. Puede ser una polipunta honda, se llama la gran mal.
y la de pequeño mal es completamente diferente. Ahora hay una situación muy interesante. Hay diferentes tipos de epilepsia. Hay epilepsia que no le dan ahora al paciente, o sea que el paciente no se da cuenta cuando le va a dar la crisis, no se da cuenta. Hay otro que sí lo sabe cuando le va a dar crisis. Pero hay epilepsias que son muy, muy interesantes. Yo recibí esta semana una paciente epiléptica que hace una vida completamente normal. Le voy a dar un dato muy interesante. Y es que hay una moda, porque aquí en República Dominicana nosotros tenemos todo lo malo, todos los inventos que son dañinos, deleterios, patológicos, vienen aquí primero. Y hay una situación. ¿Usted sabe quiénes son precisamente los principales propagadores de ese tipo de inventos? Los hijos de la calle, los hijos de Abinader. Esta gente que nacieron sin papá y mamá, que nacieron al mundo, que se criaron, que andan por ahí en motores haciendo lo que le dé la gana, con la protección de los jueces que andan por ahí, que el que mira mal a un motorista, aunque le dañe el carro, aunque le parta la pelvis a una persona mayor que anda por ahí, el que lo mira mal, tiene la justicia en contra, encima. Ese tipo de gente ahora tiene unas luces que son unas luces centellantes, que la ponen de día y de noche a cualquier hora y nadie le dice nada. Porque lamentablemente, no voy a decir lo que pasa. Somos un país muy especial, un país donde todo lo extraño sucede y nos vanagloriamos. Qué bueno que soy de aquí. Esas luces que ponen los motoristas simplemente para incordiar, esas luces se estimulan la crisis epiléptica. Y puede ir una persona, va a cruzar la calle y viene un motorista con esa luz parpadeante y le destapa la crisis epiléptica. Para uno saber si una persona tiene crisis epiléptica o crisis que se llaman neurosis de, ¿cómo se llaman? Hipocondríaco, que le llaman la gota también, que la persona cae con una supuesta crisis que parece por eso le llaman gota, porque la persona gotea. Pero uno con esas luces hace el diagnóstico. Si usted le pone esas luces así parpadeantes al paciente, pues resulta que con esas luces el paciente convulsiona. Se desata la crisis. Por ejemplo, en el malecón, de noche o a las 5 de la tarde que se está poniendo el sol, las palmeras producen una luz en la calle y esas luces también, luz y sombra, le produce un estímulo que genera la crisis convulsiva. Pero hay una epilepsia muy especial que yo conocí cuando estaba precisamente en Francia, que se llama epilepsia morfeica. Quiero decirle a ustedes que los pacientes que sufren de epilepsia, que convulsionan, no le da lo que llaman demencia, no se hacen esquizofrénicos, no se hacen paranoicos, no dicen que nada de eso. No pierden la razón, no pierden el tino. Y entonces cuando había gente antes que le llamaban, los locos de antes, que le llamamos esquizofrénicos, le producían crisis epiléptica y esos pacientes dejaban de tener crisis de demencia, por decirlo así, porque hay tipos de enfermedades esquizofrénicas que se llaman los paranoicos. Los paranoicos no pierden la noción del tiempo. Lo único que se ponen es chivos, que se manifiesta como que lo están espiando, en fin, que todo lo que dicen es de ellos. Bueno, pero no pierden la noción. Pues ese tipo de pacientes se le producía crisis epiléptica. Le producían descargas neuronales, que es lo que hace la crisis epiléptica. Y esos pacientes dejaban de ser esquizofrénicos, dejaban de ser locos. Porque cada vez que le iba a dar una crisis de esa, le daban
le producían crisis epilépticas. ¿Saben con qué? Con insulina. Le ponían una determinada cantidad de insulina, la insulina le bajaba el azúcar de la sangre a 30 y eso le producía crisis. El cerebro, cuando el azúcar baja mucho en la sangre, le produce crisis de epilepsia. Entonces esos pacientes se le hacían crisis epiléptica, esos pacientes dejaban de ser esquizofrénicos y entonces ahí apareció el tratamiento que se usa, que es el más efectivo que hay para los pacientes esquizofrénicos, que es el tratamiento de la terapia electroconvulsiva. Un paciente puede llegar llevándose el mundo por delante, comiendo y peleando con todo el mundazo y matando y haciendo de todo. Y le dan la terapia de electroshock, una carga positiva aquí, una carga negativa aquí, le ponen eso en la frente y le produce la descarga a las 3, 4, 5 descarga. El paciente está nuevecito. La inmensa mayoría de los psiquiatras que usted ve por aquí en el mundo, en la bolita del mundo, que son los papaúpos a la matica, si no le dan terapia electroconvulsiva a los pacientes no salen, sobre todo los pacientes esquizofrénicos, los pacientes. Entonces, la epilepsia que le da al paciente, hemos cogido el programa para la epilepsia. La epilepsia que aparece, porque es muy importante, hay una epilepsia que se produce cuando hay un bajón de azúcar en la sangre. Esa epilepsia se llama morfeica y normalmente le da a la gente a las 3, a las 4 de la madrugada, 2, 3, 4 de la madrugada. Después que la persona ha digerido toda su azúcar de la cena, el cuerpo produce mucha insulina para que ese azúcar, sacar ese azúcar de la sangre, y le produce un bajón de azúcar en tal medida que el paciente convulsiona. El paciente no se da cuenta y evidentemente lo tienen por ahí en tratamiento con anticonvulsivante, pero ese anticonvulsivante no funciona. El tratamiento para ese paciente es darle, primero, hacerle una prueba que se llama insulina basal, y segundo, esos pacientes son diabéticos en potencia, y esos pacientes se le da terapia, se le da una cena fuerte, una cena, por ejemplo, una cena de carne. Dele una cena de carne preferiblemente de noche y desaparecen las crisis, porque no produce insulina y no le baja el azúcar de la sangre. A la orden. A su orden. Sí, doctor, mire, escúcheme, a mí me ha ocurrido varias veces, no con mucha frecuencia, pero cuando estoy durmiendo, como que me da como que el cuerpo se me para y yo trato de moverme y no me puedo mover. Yeah. Eso me dura 5 segundos, una cosa así. Yeah. Le escucho por la televisión. Gracias. Eso puede considerarse como una crisis de ausencia o también como una pesadilla. Las crisis de ausencia son así, normalmente son breves, pero también como la pesadilla también. La pesadilla tiene la facultad que se toma como un break, un interruptor que hay en el cerebro, el que mueve los músculos en la parte del cuerpo que nosotros controlamos. Se tumba ese break, que como usted tiene la pesadilla, usted tiene la visión, pero no hay movimiento. Eso puede ser una pesadilla o puede ser una breve crisis de ausencia. A la orden. Sí, buenos días, doctor. A su orden. Doctor, hacer una preguntita. A ver. Un paciente que él tenía la vesícula inflamada. Ajá. Entonces se la lograron desinflamar y el médico recomienda operarlo. Y la otra también, que tiene la plaqueta alta, para ver cómo puede bajarse. Gracias. Ok, a su orden. La inflamación de la vesícula en la plaqueta alta significa que ese paciente tiene problemas del hígado, Ese paciente tiene problemas del hígado. Y si el médico supiera realmente para qué sirve la vesícula, el médico no pretendiera sacarle la vesícula, porque el problema no es la vesícula, el problema es el hígado. Es un paciente que tiene problemas del hígado. Cuando suben la plaqueta, cuando bajan la plaqueta, es un problema serio del hígado, ¿no? Hay que tratar a ese paciente, manejarlo con tratar de buscar la causa del problema. Es un paciente que no le puedo decir que
que tome esto, que haga aquello, sino que hay un paciente que hay que es un paciente que hay que desintoxicarlo, es un paciente que lo ideal es que se haga su prueba del BTA para entonces tratar de desinflamarle su hígado y la vesícula darle lo que le llaman irrigación de tanto del hígado como la vesícula y limpiar los intestinos. Pero hay que hacerle la prueba del BTA, A la orden. Hello. Sí, el doctor. Quisiera saber, aunque yo voy mucho al baño de noche, quisiera que me diera algo. Yo quiero pasar por allá después, pero quiero que me dé eso, algo. Voy al baño de noche. Bueno, hay dos cosas que yo le puedo recomendar. Hay una plantita que se llama guaucí o alacrancillo. El té del alacrancillo tomado en la comida y en la cena le reduce la diarrea. También tomar unas gotas que se llaman Prodón. Se toma por ejemplo a orinar. ¿Es a orinar? Pues debe ser entonces, que no me especificó, ¿no? Quiero visitarlo, tengo otro problema aquí en la espalda y quiero ir por allá, pero quería saber si me puede dar algo. Yo vi una vez que me dijo algo, él hace mucho, yo lo veo siempre. Mire, si orina mucho de noche, hay que pensar que tiene hiperplasia de próstata. ¿Usted está tomando diurético? ¿Usted está tomando medicina del cardiólogo? Sí, yo estoy tomando la pastilla, la broma. Eso, el cardiólogo lo pone a orinar de noche, El cardiólogo lo pone a orinar de noche, pero también puede ser hiperplasia de la próstata. Pero son las dos cosas que ponen la gente a orinar mucho de noche, cuando hay hiperplasia de la próstata o cuando está tomando remedio diurético, Yo tomo la persona que para él me dio una diaria, a veces bebo dos. Bueno, tiene que ser eso, Tiene que ser eso. Tenemos que verificar eso. Bueno, pues, yo voy a visitarlo como quiera, yo voy por allá después. Gracias, mi hombre. Amigas y amigos, vamos a un breve mensaje de su interés y entonces vamos a seguir recibiendo la llamada de ustedes. Recuerde, yo soy el médico natural. Enseguida volvemos.